recording in progress. Aida Lucía Gil, ella es coordinadora del grupo Catálisis Ambiental. El profesor Ricardo Torres Palma, él es coordinador del grupo de investigación en remediación ambiental y biocatálisis. El profesor Jorge Andrés Calderón Gutiérrez, él es investigador del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales y demás. Y con ellos va a estar moderando Paula Andrea Echeverri Sucerquia, ella es directora científica de la investigación universitaria, y lo va a aprovechar antes de iniciar con la moderación para dar los amigos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia puntual. Este es un evento que se viene desarrollando desde el año pasado, comenzó por la iniciativa del primer científico. Para nosotros es muy importante tener estos espacios, que son espacios de divulgación científica, pero ante todo son espacios de diálogo. Como le he dicho a los investigadores que nos han acompañado en el evento, es un momento importante para aprovecharlo en términos de fomentar la colaboración entre los grupos, conocernos, acercarnos, permitirle a estudiantes, otros investigadores y personal de la SUR y de la universidad conocer qué es lo que están haciendo al interior de los grupos y permitirnos la posibilidad de acercarnos cuando se trata de temas que nos interesan en general. Yo, como profesora investigadora desde las ciencias sociales, valoro mucho este espacio porque aprendo muchísimo y incluso encuentro oportunidades de generar conocimiento desde mi propia área a partir de lo que yo aprendo en mis colegas. De nuevo valoro mucho. Entonces, gracias a ustedes por su presencia, gracias a los cursos por haber aceptado la invitación. Como veníamos hablando desde el evento anterior, queremos aprender un poco más sobre lo que nuestros investigadores están haciendo en términos de aportar soluciones desde la ciencia a problemas sociales. El mes pasado hablábamos de cómo el estudio de la biodiversidad, del estudio de la biodiversidad se pueden aportar soluciones a problemas ambientales y de otro tipo. En el premio nos acompañaron colegas de otros tipos de investigación y hoy entonces vamos a ver lo que podemos llamar el Comité Científico Soluciones de para problemas en nuestra sociedad. Yo de nuevo les agradezco a mis colegas y entonces el formato de este evento tenemos unas preguntas que ya he compartido con los colegas y nutridas por ellos mismos. Y vamos a hablar entonces en términos muy prácticos, sencillos, porque solo contamos con menos de una hora para esta conversación. Vamos a empezar porque nos cuenten cómo han abordado en cada uno de los grupos el tema de la sostenibilidad ambiental. Y obviamente la aplicación del tema de la sostenibilidad ambiental en el diseño de soluciones para la sociedad. Entonces, ¿qué tal si empezamos con la parte adelante, profe? Muchas gracias. Me complace estar en este espacio en el que tenemos oportunidad de contarles, como dice la profesora Paula, qué hacemos en los grupos. Específicamente en el grupo que coordino, que es Catálisis Ambiental, buscamos dar soluciones a partir de utilizar unos materiales que se denominan catalizadores. O sea, buscamos preparar materiales y que esos materiales, al utilizarlos específicamente en transformaciones químicas, puedan lograr que esas transformaciones sean verdes. Son verdes porque se van a llevar a cabo en tiempos más cortos, a temperaturas menores, entonces eso implica que vamos a utilizar, a requerir menor energía y adicionalmente, como van a ser muy selectivos, se generan menos contaminantes. Entonces, la solución que estamos buscando es utilizar catalizadores para lograr todos estos beneficios que menciono. Adicionalmente, utilizando residuos agroindustriales, residuos mineros, con el fin de reciclar
de disminuir o de hacer más lento este tiempo final de disposición de ese tipo de residuos, obteniendo beneficio de los residuos. O sea, algo que puede ser basura o un desperdicio para una industria, para un sector, utilizarla como una materia prima para obtener otros productos de valor agregado. Ese es el enfoque con el que hemos estado trabajando en forma corta. Sí, muy bien. Muchas gracias, profe Aileen. Al igual que la profesora Aileen, el grupo del profesor Ricardo trabaja con catálisis. ¿Cómo se diferencia este enfoque o si le interesa respecto al grupo de catálisis? Sí. Gracias. Sí, ahí tenemos varias cuestiones para colaborar. La diferencia, la particularidad nuestra es que nos enfocamos más en el grupo de organización ambiental y biocatálisis en el tratamiento del agua. La organización ambiental pensada en el agua. No es un país muy rico en agua, pero se recupera paradójicamente de agua potable en muchas ciudades de Colombia y aguas residuales todavía más. Pero más. O sea, las grandes ciudades tienen aguas residuales, pero muchas siempre hay unidades relativas. Entonces ahí está nuestro campo de acción, también creado por canalizados, que la menciona, y buscando siempre soluciones verdes, o sea, catalizadores que usamos y que pensamos para esos procesos, que provengan también que simplemente le fácil acceso, es lo mismo, un material que se puede conseguir en la altura, ciudades de 2.000, 3.000 metros, que en la costa pacífica, donde puede contener. Entonces buscamos también soluciones que en el entorno puedan implementar materiales sostenibles. Por ejemplo, hay un proceso que se llama PENTO, para tratar agua, la reacción PENTO, que usa hierro y peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que usamos en las casas. Y normalmente, tradicionalmente, es mezclar la sal de hierro con agua oxigenada y generamos reacciones que le dan los contaminantes del agua. Pues nosotros en el Amazonas hemos usado ahí un suelo arcilloso con hierro, suelo vegetal hierro, ¿sí? Para usar el proceso PENTO con agua oxigenada, pero también potenciándolo, porque el hierro, la técnica del hierro en el agua es compleja, ¿sí? Para solubilizar el hierro usamos también extractos, por ejemplo, delante de las personas con coco azul, que pueden acompañar el hierro, hacerlo más soluble en agua, ¿cierto? Y por lo tanto la eficiencia del sistema se mejora. Eso es un ejemplo, pero siempre pensando en el entorno, que tenemos que buscar soluciones que sean justamente sostenibles, adaptables al contexto, para los problemas que tenemos en el país con el tema del agua. Un ejemplo de esto que trabajamos. Profesor, ¿cómo ha sido en el caso del CIDEMA o de tu propio trabajo? Bien, el CIDEMA es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales. Es un grupo de investigación adscrito a la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería de Materiales. Es un grupo... Disculpa, ¿puedes poner el micrófono para que se nos escuche en las transmisiones? Bien. Como les decía, es un grupo adscrito a la Facultad de Ingeniería. Desde la parte de Ingeniería, pues tratamos de implementar soluciones, estrategias verdes, lo que tiene que ver, pues, para, sobre todo, generación y almacenamiento de energía. Algunas de las líneas que trabajamos tienen que ver precisamente con el desarrollo de materiales y aplicación de esos materiales en dispositivos solares fotovoltaicos, es decir, la generación de energía eléctrica a través de paneles solares, totalmente fabricados aquí en los laboratorios del CIDEMA. A partir se sintetizan materiales activos fotovoltaicos que se incorporan a dispositivos también diseñados por nosotros y que pretenden precisamente contribuir a la transición energética para disminuir precisamente los impactos ambientales que tienen que ver con todo lo que es la generación eléctrica con otras fuentes no renovables, ¿cierto? Como los combustibles fósiles, por ejemplo. Por otro lado, también estamos trabajando una línea importante en movilidad eléctrica, concretamente en el desarrollo de baterías de ion litio para aplicaciones en movilidad. El sector transporte es uno de los sectores que más impacta el medio ambiente por la generación de gases de efecto invernadero como el CO2, por ejemplo. Entonces, una de las estrategias que a nivel mundial se están haciendo desde hace tal vez 2 décadas es la implementación de sistemas de transporte menos contaminantes, entre ellos, por ejemplo, la movilidad eléctrica. Una clave de esa movilidad eléctrica son las baterías de ion litio, que son necesarias
para alimentar el motor eléctrico. Entonces ahí tenemos una línea de investigación desde materiales activos que pueden ser aplicados a los electrodos y estos electrodos en la fabricación de las baterías, y estas baterías pues serían los dispositivos necesarios para poner en la movilidad. Y todo lo que conlleva pues la investigación alrededor de esto, como son todos los ensayos y las técnicas de evaluación para evaluar el desempeño de estos dispositivos, ¿cierto? Buscamos también como soluciones verdes, y ahora que se está hablando mucho de la transición energética, el uso del hidrógeno, por ejemplo, no solo en movilidad, sino en algunos procesos industriales. El hidrógeno es una alternativa como vector energético que busca sustituir todo lo que se usa con combustibles fósiles. Entonces ahí también tenemos otra línea, que es la fabricación de dispositivos para generación de hidrógeno por electrólisis, ¿cierto? Electrólisis del agua, y de esta manera poder contar con hidrógeno para múltiples propósitos, transporte, industrias y otro tipo de aplicaciones. Y dentro de lo que estamos buscando también es que, por ejemplo, los dispositivos solares fotovoltaicos que se están desarrollando, que son dispositivos de tercera generación, estos dispositivos pueden ser implementados en integración arquitectónica de edificios. Es una línea, unos proyectos que se están adelantando al respecto, de esta manera que se puedan fabricar, por ejemplo, paneles solares flexibles adaptados a estructuras, y de esta manera contribuir también a, por ejemplo, disminuir el consumo de energía eléctrica de la red, porque podría ser suplida directamente por estos, digamos, paneles solares integrados a la estructura para generar energía eléctrica que se consume. Es más o menos las líneas que estamos trabajando como soluciones verdes alternativas, pues todo lo que tiene que ver con la transición energética. Gracias, profe. Tan interesante. Como que todo esto lo quisiera tener en mi casa. Ya ustedes empezaron o se adelantaron a hablar de cómo esa agenda de investigación que tienen en los grupos se hace concreto en proyectos específicos. ¿Nos pueden dar un ejemplo concreto de uno de los proyectos que estén desarrollando y en dónde, como para ampliar eso que ustedes nos acaban de contar? Empecemos con el profe Ricardo. Sí, bueno, gracias. Pues el grupo de investigación, los proyectos que tenemos, el grupo hace parte de la Facultad de Ciencias Exactas, está en el Instituto de Química, pues soy químico. Nos basamos también en entender esos fenómenos de reacciones químicas que determinan la eficiencia de esos procesos en el tratamiento de aguas, como les comenté. En ese sentido, en el tema de soluciones verdes, un tema que estamos trabajando mucho es, y que también tiene relación con lo mencionada la profesora, el uso de desechos agroindustriales, ¿no? Colombia tiene, es un país agroindustrial por naturaleza, ¿cierto? Es una fuente de ingresos por el tema agrícola es grande en el país, ¿cierto? Pero generamos también una gran cantidad de desechos que se van a la basura, que no sabemos qué hacer con ellos, que contaminan el ambiente. Esos desechos son una fuente realmente de recurso importante, ¿sí? Entonces generamos a partir de ellos catalizadores. Uno puede generar, como mencionaba la profesora Aida, absorbentes, puede absorber los contaminantes si uno los quema un poco, los piroliza, pueden absorber contaminantes, pero también tienen la propiedad de actuar como catalizadores, porque hemos encontrado que también sobre ellos ocurren reacciones químicas que destruyen los contaminantes. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con desechos de la industria de coco, que es abundante en el Pacífico, pero también de arroz, que hay mucho en el Huila, café también, ¿sí? Desechos de café, desechos de tallo de plátano, y hemos convertido catalizadores que destruyen los contaminantes emergentes, que es importante a veces los contaminantes emergentes, si ustedes la palabra significa, son contaminantes que no son necesariamente nuevos, sino que lo nuevo es los efectos nocivos que estamos entendiendo de ellos. Le doy un ejemplo, los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos se crearon para salvarnos, ¿cierto? Para recuperar nuestra salud de enfermedades como bacterias, microorganismos, pero resulta que en las casas, cuando ya no los usamos, se vencen. ¿Qué hacemos? Los tiramos a la basura, los tiramos al inodoro. Esas aguas cargadas con esos contaminantes pues van a las plantas que no fueron diseñadas para destruirlos, y al final están pasando directamente al ambiente. Es lo que nos hemos dado cuenta con los estudios que hemos realizado. Entonces, si nosotros podemos usar esos desechos que estamos generando en los cultivos agrícolas, ¿cierto?
podemos usarlos para destruir esos contaminantes. Incluso también para aguas de riego. Tenemos ahora un proyecto importante con MinCiencias donde usamos esos procesos para el agua de riego. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que como se riega con las aguas del río Cauca, del río Magdalena, nuestros ríos, del río Atrato, que viene con una cantidad de contaminantes, pues los frutos también los contienen. Estamos dando cuenta de ello. Entonces hay que tratar esas aguas de riego y qué mejor que con soluciones sostenibles, con los mismos desechos que generan esos cultivos para resolver el problema de estos contaminantes emergentes. Bueno, como un ejemplo concreto en lo que tiene que ver como solución verde, les hablaba de la fabricación de dispositivos solares fotovoltaicos de tercera generación. Hay varios proyectos en curso, en investigación y desarrollo. Uno de ellos es, por ejemplo, la implementación de estos sistemas solares fotovoltaicos en la parte agrícola para optimizar la producción de frutos y digamos, productos agrícolas. Se instalan estos dispositivos solares fotovoltaicos para alimentar, por ejemplo, sensores de riego, sensores de humedad, sensores de radiación UV, sensores climáticos, y todo integrado a la red para que, digamos, se optimice los sistemas de riego, los sistemas de luz, todos los sistemas que influyen en el mejoramiento de la productividad de algunos cultivos. Eso es un caso concreto de estos proyectos de generación de paneles solares fotovoltaicos. Como les mencionaba ahora, otro de ellos es poder integrar, por ejemplo, esos paneles solares a soluciones arquitectónicas que contribuyan a disminuir el consumo energético de la red, y digamos, esa energía sería producida a través de los paneles fotovoltaicos. Y transversal a esto está toda la investigación básica del desarrollo de nuevos materiales en mayores eficiencias para ser implementados en los dispositivos solares fotovoltaicos. Sí. En el grupo, en una de las líneas de investigación que está relacionada con aceites esenciales, igual que el profesor Ricardo, trabajamos con desechos agroindustriales. Hemos trabajado con cáscaras de varios frutos, de naranja, de banano, y estos desechos los hemos tratado, los hemos priorizado en el proceso que mencionaba el profesor para obtener carbono activado, y luego lo utilizamos como catalizador para transformar aceites esenciales. El aceite de naranja, un aceite que se puede extraer de las cáscaras de naranja, o sea, en las fábricas, bueno, aún en las casas, cuando preparamos el jugo, quedan las cáscaras, de esas cáscaras se puede extraer aceite esencial. Tiene varios componentes, pero ese aceite específicamente tiene un alto componente de una alta cantidad de un componente que se denomina limoneno. Esa sustancia se puede transformar con esos catalizadores que obtenemos de los desechos agroindustriales y obtener otros productos que son utilizados en la industria de fragancia, de alimentos, como saborizantes. Entonces, estamos trabajando en el grupo en utilizar desechos agroindustriales para obtener esos catalizadores. Transformamos aceites esenciales que tienen aplicaciones en diferentes industrias. Igualmente con desechos mineros que tienen elementos metales que son útiles como catalizadores, los utilizamos entonces para transformar también esos aceites esenciales. Entonces, utilizando desechos agroindustriales y desechos mineros, estamos dando valor agregado al aceite esencial. Me parece muy interesante cómo ustedes abordando temáticas similares, es decir, el objeto de estudio es muy similar, pero distancia ya en el método y en el énfasis que hacen en el problema en el que se están enfocando y en la aplicación, exacto. Lo que se genera a partir del conocimiento que ustedes están construyendo en sus investigaciones. Ahora hablando, sí, muy honestamente, ¿qué dificultades se han encontrado? ¿Con qué retos se han encontrado en el desarrollo de sus estudios de diferentes órdenes? Para que podamos aprender de esas dificultades y un poco ustedes cómo han sorteado esos desafíos. Empezamos con la profe Aida.
Bueno, el reto o el desafío que normalmente, con el que normalmente nos encontramos, bueno, es la financiación, de presentar propuestas de investigación y encontrar suficientes recursos para alcanzar esos objetivos planteados. Y lo otro es, entonces, que dependiendo de la posibilidad de acceso a esos recursos, entonces debemos dirigir los proyectos de tal forma que con los recursos disponibles sea posible alcanzar esos objetivos. Entonces, un inconveniente es el tema de recursos. Otro está relacionado con el enfoque de las propuestas de investigación, bueno, que también tiene que ver con financiación. Que han cambiado esos enfoques, la forma como se deben plantear las propuestas, el tipo de relacionamientos que debe haber en esas propuestas para presentar, para recibir financiación, el acceso a la comunidad o cómo llegar a la comunidad a presentarle la solución que del grupo de investigación se ha detectado, sobre todo porque en el grupo pues, somos ingenieros químicos, químicos, y para estar en contacto con la comunidad, pues considero que hay que tener otro tipo, ser especialista en otras áreas. Entonces es necesario contar como buscar como ese grupo interdisciplinario que sepa llegar a la comunidad, identificar o describir o traducir qué es lo que nosotros hacemos en lo que ellos necesitan. Y también de pronto conocer cómo lo que nosotros hacemos se puede utilizar en las necesidades de la comunidad. Otro reto, bueno, entonces, ¿cómo lo hemos sorteado? Pues acomodándonos a las condiciones, a las reglas de juego. Entonces, si la convocatoria se plantea de determinada forma, entonces organizarnos para poder presentarnos en esa convocatoria. También los enfoques de esas convocatorias, buscar cómo lo que hacemos está relacionado con lo que se está planteando o cómo la especialidad del grupo puede dirigirse, con la especialidad del grupo se puede dirigir en lo que se está solicitando. Otro reto es el escalado de los procesos. En el grupo, pues trabajamos en cantidades pequeñas. Cuando ya vamos a la industria, nos piden cuántos kilos nos pueden proporcionar, pero no trabajamos con kilos. Entonces, lo que se hace es, pues tenemos esta capacidad, podemos presentar o suministrarle esta muestra, ustedes identifican si es viable o no para lo que ustedes necesitan y luego identificar, dependiendo de esa posibilidad que tiene ese producto en la empresa, cómo podríamos escalar. Pero, sin embargo, pues se necesitan los equipos, las instalaciones para ya construir esos equipos con gran capacidad y generar esa producción. Profesor Ricardo, ¿ustedes han encontrado con los mismos retos o distintos? Sí, la verdad es que sí, sí, la profesora los ha descrito bastante bien, son comunes creo que a la investigación. El tema financiero, económico es importante, es un reto importante, ¿cierto? A veces, y más allá del dinero, también está a veces encontrar la oportunidad, porque a veces encontrarse uno con la convocatoria que se ajusta a lo que uno quiere hacer. A veces se da uno cuenta tarde, o a veces se da uno cuenta y salen simultáneamente y el tiempo no da. Entonces es un reto también cómo sacar ese espacio para escribir un proyecto que apunte a las necesidades de lo que estamos haciendo, las necesidades que busca también el financiador. O a veces no nos damos cuenta, están proyectos internacionales y no nos damos cuenta. Y entonces también hay un reto, es cómo nos damos cuenta de la convocatoria adecuada para lo que queremos desarrollar, ¿cierto? Y tiene que ver con la financiación. Otro, el tema de la transferencia, ¿cierto? Del conocimiento que uno va acumulado y tiene que ver también con la apropiación social, nosotros, de la comunidad, porque cuando nosotros pensamos en tratar el agua, lo que hacemos nosotros, pues primero la comunidad tiene que entender que el agua hay que tratarla, ¿cierto? Que no es evidente en muchas comunidades de Colombia, siempre pensamos, Colombia es rico en agua, ¿cierto? Tenemos, a diferencia de muchos países como Chile, por ejemplo, países europeos, países más ricos en agua, ¿cómo es que tenemos problemas en agua? ¿Sí? Entonces, ahí hay que hacer entender que hay un problema en el agua derivado a que no tenemos en nuestras casas cuidado con los desechos y nos está llegando todo lo que tenemos en las casas a los ríos, estamos afectando la biodiversidad, pero también nuestra propia salud, ¿sí?
Entonces ahí hay un tema de apropiación social, porque para poder, nos dimos cuenta que para poder convencer a la gente que había que tratarla, teníamos que pasar a analizar las aguas, hacer un diagnóstico y mostrar al país que estamos con un agua, consumiendo un agua muy contaminada y hay que pasar a la acción. Y le decía yo también el tema de la transferencia, ¿no? El conocimiento. Nosotros tenemos en el grupo ya más de 160 artículos publicados en estos temas de tratamiento de aguas. Y bueno, un artículo más o menos, ya tenemos un desarrollo muy grande, artículos tenemos muchos, pero entonces, ¿cómo llegamos realmente a aplicarlos, a implementarlos? Aquí tenemos un bloqueo y también, pues no somos expertos, como decía la profesora Aida, en esa transferencia. En la transferencia hay dos pasos, ¿no? Todo lo que implica también llegar al cliente, porque esto se puede aplicar para agua potable, pero también para una empresa que produzca, que quiera reutilizar sus aguas, en el tema también de desarrollo pues, de sistemas o ciudades sostenibles verdes, ese reuso del agua, ¿sí? O para hospitales también que tienen muchos medicamentos, microorganismos, bacterias, esas aguas están llegando al ambiente. Entonces, el tema de tratamiento de agua hay diferentes sectores y los desarrollos que tenemos los podemos transferir, estamos listos para hacerlo, pero tenemos aquí, bueno, ¿dónde está el cliente? ¿Cómo hacemos para llegar a ellos? Ahí tenemos un problema también. Y al mismo tiempo, el tema del escalado. Somos un grupo de química que trabajamos a pequeña escala y eso también lo valoro porque para encontrar soluciones adaptadas, lo primero que uno debe hacer es, incluso en el tema de soluciones verdes, es trabajarlo con pequeños volúmenes. Si yo quiero saber si un catalizador funciona o no para tal reacción, si A me produce C y ese catalizador me lo cataliza, pues yo no tengo que hacerlo en 100 litros de agua, lo puedo hacer en un volumen 100 mililitros, 50 mililitros, ¿cierto? Puedo encontrar varios materiales, cuál es el mejor. Pues también el concepto de, recuerden las 3 R, ¿cierto? Reducir, reutilizar, reciclar, pues mientras yo trabajo a pequeños volúmenes, pues mejor para, desde el punto de vista sostenible y ambiental, pues estoy también haciendo una contribución importante. Pero entonces el reto de allí también está es el paso, ¿no? De lo pequeño a el escalado a una planta de tratamiento que pueda cubrir una ciudad como Medellín, ¿sí? Hay unos retos ingenieriles. Entonces ahí también está también un reto que tenemos que resolver y se puede resolver también con ayuda de otros grupos de la universidad que trabajan en ese tema. Gracias. ¿Qué desafíos Bueno. similares, diferentes? No, adicionales a los que los colegas han mencionado, la parte, por ejemplo, económica, la dificultad de encontrar recursos, porque las necesidades son muchas. Son muchas las necesidades, las posibilidades de investigación y desarrollo son muchas, los que hemos detectado en el tema, por ejemplo, de energía y soluciones verdes en el ámbito de los materiales. Sin embargo, pues hay grandes dificultades, tenemos escasez de recursos en la universidad y en Colombia, ¿cierto? Las convocatorias de ciencias cada vez son más escasas. Los dineros en sistemas de regalías también son muy competitivos y, bueno, en ese sentido hay muchas dificultades. Hemos detectado otros problemas, por ejemplo, el tema de espacios. Como les digo, hay muchas necesidades, tratamos de cubrir de acuerdo a nuestras líneas de investigación esas necesidades, pero nos vemos limitados ya por espacios. Nuestro laboratorio, a pesar de que es grande, tenemos diversos, digamos, espacios para diferentes procesos. Ya nos estamos abocados que estamos muy cortos de espacio para un nuevo equipo, para una nueva necesidad, un sistema para escalado y creación de prototipos no tenemos cómo, porque no hay espacio. Entonces tenemos que salir de la universidad. Hay una gran dificultad y hay unos retos muy importantes en el tema de nuevos espacios para el crecimiento, por ejemplo, de las líneas de investigación o del escalado de prototipos. Otro problema y reto que nos hemos enfrentado también es la escasez de recurso humano idóneo y capacitado para, digamos, los diferentes desarrollos y necesidades que estamos implementando. En la parte de ingeniería, vemos muchas dificultades a veces para conseguir estudiantes y egresados idóneos para incorporarlos a los proyectos. A veces hacemos convocatoria y nos demoramos 6 meses para encontrar un profesional. Es una dificultad que estamos viendo. Y bueno, yo creo que adicional a lo que los colegas han manifestado. Muchas gracias, profes.
Entonces, hay unos que son muy particulares al área en la que ustedes trabajan. Por ejemplo, hay pues, temas con los que yo me veo enfrentada más o menos, porque yo hago investigación con personas y que tienen que con esto, el escalado, por ejemplo, porque yo creo que un inconveniente para todos los investigadores son los recursos y el dinero que necesitamos para desarrollar los estudios. Que tendrán que ser en cuenta en las instituciones, ¿no? Finalmente, el tema de infraestructura para la investigación, si queremos apuntarle a atender los objetivos de desarrollo sostenible, que veo que ustedes apuntan a muchos que tienen que ver justamente con la sostenibilidad, todo el trabajo que ustedes hacen. Profesora, yo quisiera Sí. mencionar otro problema que se me olvidó mencionar y que me parece sumamente importante que la universidad debe atender, y es la dificultad, por ejemplo, para los recursos de investigación. Nosotros que trabajamos en el área de desarrollo de materiales y luego prototipos, es la importación, por ejemplo, de equipos y sobre todo de reactivos. A veces se nos dificulta demasiado. Encontramos procesos muy paquidérmicos, muy lentos en la universidad para el tema de consecución de estos sobre todo materias primas que vienen del exterior. Fuera de las restricciones que tenemos por ser Colombia un país estigmatizado con el narcotráfico, donde hay muchas restricciones de algunos reactivos, de materiales. Fuera de eso, hay muchos problemas en la parte de contratación y de la compra de materias primas que vienen del exterior, inclusive de equipos. Se nos pueden demorar un año para llegar. Si sumamos todo los procesos que se llevan al interior de la universidad, más las respuestas de los proveedores. Entonces, eso es un problema que nos vemos frecuentemente abocados y que nos dificulta mucho el quehacer investigativo, ¿cierto? Quisiera uno que esos procesos fueran mucho más rápidos, que salieran de la parte administrativa de la universidad mucho más rápido. A veces resulta con que no hay contrato con el agente de aduanas y se demoran 3 meses para hacer el contrato con el agente de aduanas, no hay contrato con el agente de transporte. La universidad dejó vencer el contrato con la gente de transporte. Y fuera de eso, hay muchas otras cosas relacionadas con eso, ¿cierto? Entonces, eso es una gran dificultad que a veces nos vemos abocados a enfrentar. Yo también quisiera, claro, muy importante lo que acabas de mencionar, porque también, claro, es un tema importante también para trabajar, es una limitación que tenemos en la universidad, las importaciones, la contratación, la lentitud de los procesos, incluso hasta para una donación, ¿no? A veces unas donaciones es tan complejo, nos quieren dar un equipo que necesitamos acá, y eso se puede demorar más de un año, hay una cantidad de documentación de procesos que piden a uno hasta, mejor dicho. Entonces, eso es una dificultad. Y eso también redunda a veces en proyectos que al menos me ha pasado a mí, seguramente a ustedes también, que en los últimos años hemos estado pidiendo prórrogas de proyectos cada vez más. Antes cumplíamos, ahora es prórroga buscando, porque no logramos cumplir con los compromisos del proyecto porque todas las demoras que el profesor nos ha mencionado. Entonces también eso nos hace perder en competitividad como investigadores. El desarrollo que debe estar, uno planea un trabajo para un año, al final lo termina en 2 y 3, entonces el desarrollo se van volviendo más lentos y muchos de los temas que trabajamos también se trabajan de manera paralela con otros países del mundo y de pronto nosotros podemos llegar primero a una solución que ellos y nos hace perder esa competitividad que podemos hacer desde la universidad, ¿no? Con grandes trabajos. Entonces también son limitaciones que vale la pena destacar y resaltar en este espacio. Y que yo la recibo muy bien, que es muy importante para nosotros, y más que nos acompañan, nada más llegó el coordinador de compras. Se perdió la intervención del profesor Jorge. Ah, sí, los compañeros se van a encargar también de hablar justamente de esas restricciones que tenemos como universidad pública, pero que a la vez, si tenemos una apuesta fuerte por la investigación, tendremos que mirar cómo la resolvemos. Yo por lo menos sé que en nuestro equipo, en la CIU, estamos tratando de resolverlo porque sabemos
que un trámite tiene que ver con la generación de nuevo conocimiento. Y por eso algunos de mis compañeros están hoy aquí también, no solamente por curiosidad sobre el tema, los temas que ustedes abordan, sino también porque queremos tener una mejor comprensión de lo que implica un retraso y mirar, pues porque a veces no depende de nosotros, ustedes lo comprenderán, sino de todos, de toda esa normatividad en la que estamos enmarcados. Ahora, pasando un poco más como hacia el futuro, ¿ustedes han identificado ya en sus grupos o ustedes a nivel individual líneas de investigación como hacia los siguientes 10 años, por ejemplo? O eso que a ustedes les va a heredar sus estudiantes de maestría y de doctorado, que aún está incipiente, pero que se necesita abordar. Empecemos con el profesor Jorge. Sí, yo creo que pues, hay varias, digamos, líneas que tienen una proyección al futuro. La parte de generación solar fotovoltaica, el escalado de todos los prototipos para soluciones reales, todavía es algo que se va a demorar un poco. Esperamos que los proyectos que estamos llevando a cabo ya se traduzcan en unos cuantos años, tal vez 5 años ya en soluciones reales arquitectónicas, que se puedan integrar esos paneles solares, por ejemplo, a las ventanas, a las fachadas de edificios, para hacerlos más sostenibles. Igualmente, por ejemplo, la congruencia de procesos y de transformaciones energéticas que estudiamos. Por un lado, la generación de hidrógeno a través de electrólisis de agua y lo otro, la fabricación de paneles solares de generación fotovoltaica, de energía. Integrar esos dos dispositivos en uno. Y es una de las ideas que estamos empezando a dar pinitos, hacer un dispositivo, digamos, de generación de hidrógeno solar fotovoltaico, pero integrado. Son retos que a nivel mundial se están abordando, pero nosotros desde ya estamos generando unos pequeños prototipos. Ojalá eso crezca porque sería una solución muy integradora y muy ganadora para la parte energética y ambiental, ¿cierto? Poder transformar la energía solar ya directamente en hidrógeno para almacenamiento en diferentes aplicaciones ingenierillas como el transporte o la industria, ¿cierto? Es algo también que vemos en un futuro, ojalá una línea muy importante. Otro es en la parte de la fabricación de baterías recargables, no solo para movilidad eléctrica, sino para todo lo que tiene que ver con sistemas de generación, por ejemplo, no integrada a la red. Otros sistemas de baterías menos contaminantes, pero igualmente eficientes, con otro tipo de metales, no con litio, sino con sodio, que es muy abundante, por ejemplo, o con zinc, hasta con hierro, que es el metal más barato y más abundante que tenemos actualmente. Poder hacer desarrollos en ese estilo para hacer más asequibles las tecnologías de almacenamiento eléctrico para aplicaciones ingenieriles en general, ¿cierto? Gracias. Gracias, Paula. Sí, en ese sentido, pues lo que quisiéramos nosotros dejar es tener una conciencia también ambiental, ¿cierto? De sostenibilidad permanente, ¿cierto? En términos de reducir, reutilizar, reciclar. Hay que ver el agua también, en ese sentido el agua no se puede ver solo como un desecho, o los desechos en general, sino verlos como recursos. Por ejemplo, ya hay ciertos países que están aprovechando sus aguas residuales municipales, que es todo lo que usamos en las casas, que son ricas en fósforo, por ejemplo, en potasio, nitrógeno, que sirven para la agricultura. Entonces nosotros las tratamos más y las botamos a los ríos, y los nutrientes los usamos para que podemos recuperar para la agricultura. Y ya están empezando a hacer ese tipo de concepciones. Pues una planta, por ejemplo, también que se usa, uno de los sistemas más usados es la floculación, coagulación, que suelen usar sales metálicas, por ejemplo, de hierro, de aluminio. Y esos lodos, ¿sí?, que además tienen también contaminantes, uno puede a partir de allí sacar esos materiales. Nosotros hemos hecho algunas pruebas ya en el laboratorio, en el grupo de investigación, donde podemos priorizarlos y convertirlos en catalizadores para que
limpien lo que no limpia, remover estos contaminantes emergentes químicos y microbiológicos. Es decir, pensar en el tema de economía circular, ¿no? Que todo realmente desecho cero, que todo es posible pensar que que tiene un valor agregado y no pensarlo como un problema, sino como una oportunidad incluso de negocio, pero más importante también una oportunidad para que preservemos nuestro ambiente, para generar ciudades sostenibles y soluciones pues, basadas en la naturaleza. Sí, en la misma línea de los desechos agroindustriales, pensar en otras alternativas de esos desechos, no solo transformarlo en carbón activado, sino en extraer, por ejemplo, la celulosa y la celulosa utilizarla para reemplazar plásticos, identificar aplicaciones en las que puedan cambiar el plástico por esta celulosa y la lignina, extraer estos elementos de los desechos agroindustriales. En la línea de los materiales, teniendo en cuenta que se están construyendo nuevas alternativas, nuevas formas de generación de energía, ellos van a requerir metales, algunos de ellos preciosos, escasos, en la misma línea que menciona el profesor Jorge. Entonces, identificar alternativas para cambiar esos metales que son poco abundantes por otros que puedan ser utilizados y se genere la misma eficiencia, ya sea esa opción o también recuperar los metales de esos dispositivos. También es necesario pensar que se están construyendo nuevos equipos, nuevos elementos, pero van a necesitar desecharse. Entonces, ¿qué hacer con esos desechos? ¿Cómo disponerlos adecuadamente? Y adicionalmente, pensando en los alimentos, en los requerimientos de abonos, cuando la pandemia, las guerras que se están extendiendo desgraciadamente, van a haber bloqueos, va a haber imposibilidad de transporte de materias primas. Entonces, pensar en opciones de esos fertilizantes que se puedan fabricar localmente o encapsularlos adecuadamente para que sean liberados en forma controlada, que sean más eficientes. En esa línea hay un estudiante de maestría del Chocó que está trabajando con desechos del Chocó, extrae bueno, apenas está comenzando. El objetivo es extraer la lignina, encapsular fertilizantes y liberarlos en forma controlada. Yo tengo varias preguntas adicionales y que me interesa de verdad saber más de ustedes, pero afortunadamente trabajamos en la misma universidad y después sobre un cafecito podemos abordar esas otras preguntas y en otros espacios, ¿cierto? Porque no, pero la idea es que este sea el inicio, este es un momento dentro de un diálogo que es continuo. No puedo dejar de ver, obviamente, como desde mi área, que me interesa tanto lo educativo, curricular, como lo cultural, como todo este trabajo que ustedes hacen en laboratorio, y en proyectos de investigación y de desarrollo pasa por las personas. Y veo esas conexiones con lo que ustedes llamaban uno de los desafíos, que es con la apropiación social del conocimiento y también que pasa por la conciencia que tengan las personas y los cambios culturales, ¿cierto? Para poder, porque por un lado, por ejemplo, la apropiación de los prototipos que se desarrollan en el CIEMAT, porque tiene que ver también con los recursos socioeconómicos de las personas, de las comunidades, pero no solamente con eso, sino también con cambios en sus prácticas de vida diaria, y que allí las instituciones educativas, particularmente las instituciones de educación superior, tienen un reto muy grande y ahí veo muchas posibilidades. Ustedes llamaban la atención sobre eso de sinergias entre nosotros los investigadores para poder facilitarlo, ¿no? Para poder justamente porque la sostenibilidad no está solamente en la solución que viene, que se genera por lo que ocurre en un laboratorio, sino que se la damos las personas, ¿no? Las instituciones. Ahí tenemos, se mantiene ese reto. Como tenemos unos cuantos minuticos, entonces no voy a seguir con las preguntas que tenía, sino que quisiera entonces dar este espacio para las preguntas que tengamos, ya sea de parte de las personas que están conectadas a Zoom
o de parte de las personas que están acá, no sé si ustedes tengan una pregunta que quieran hacerle a los investigadores. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Podemos entonces continuar con alguna otra de las preguntas que tengo acá, ¿les parece? Y tiene que ver con algo que yo mencionaba al principio de esta charla, de esta conversación. Es más que una charla, es una conversación entre nosotros, entre todos nosotros. Y es qué colaboraciones ustedes han tenido entre ustedes. Ustedes, por ejemplo, la profesora Ida, el profesor Ricardo ya han hablado de colaboración, de conversaciones en el pasado, pero que ustedes vean hacia posibilidades hacia el futuro. ¿A quién les gustaría aquí, si los de ustedes, a quién les gustaría empezar? Voy a empezar. Sí. Sí, como he recalcado, en el grupo preparamos materiales y pues tenemos ya redacciones específicas en el grupo en cuáles utilizarlas, pero hemos encontrado que esos materiales tienen propiedades adicionales que podrían ser útiles en otras aplicaciones. Por ejemplo, con los desechos de naranja, de banano, obtenemos el carbón activado, lo utilizamos como catalizador, pero lo preparamos con un metal y ese metal tiene propiedades y hemos hecho pruebas preliminares y ahí se ha identificado que tiene propiedades antibacteriales, entonces, y en el grupo no trabajamos esa línea, entonces nos interesaría trabajar en conjunto con un grupo de investigación, el cual sean fuertes en esa línea, identificar ese tipo de propiedades, también como son útiles con algunas caracterizaciones básicas, hemos identificado que pueden ser utilizados en electrodos, entonces también nos interesaría trabajar en esa línea. En el tratamiento de aguas, hemos tenido acercamiento con el profesor Ricardo, también con el profesor Gustavo Peñuela. Hay un proyecto que va a comenzar el próximo semestre con otro grupo en el que vamos a trabajarlo también para el tratamiento de aguas. Entonces, la idea o lo que queremos es preparar materiales e identificar ese potencial en otras aplicaciones. En esa línea de los fertilizantes, entonces, trabajar con grupos que tengan ya técnicas de caracterización o procedimientos para identificar esa liberación de fertilizantes. Entonces, en general, sí sería útil, es útil trabajar interdisciplinariamente y con otras aplicaciones. Y bueno, y la última, para mencionar por último, trabajo en conjunto con grupos que trabajan en la agroindustria, que tienen equipos más específicos. Por ejemplo, hemos tenido acercamiento con Oriente, con el Departamento de Ingeniería Agroindustrial, que tiene equipos específicos que nos van a ser útiles porque ya necesitamos grandes cantidades, kilogramos, para transformar, para extraer esos componentes activos. Gracias, profesor. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el grupo de Catálisis, con el grupo de Ricardo también. En el grupo Catálisis, concretamente con la profesora Lina, ¿cierto? La profesora Lina en el desarrollo de algunos materiales activos para baterías de ion litio, unas técnicas que ellos han manejado muy bien, que son las técnicas de síntesis de microondas. Ella pues colaboró con nosotros en ese proyecto y también nos interesa mucho lo que mencionaba la profesora Aida, de esos materiales que ellos están obteniendo, materiales catalíticos que puedan servir como sistema para mejorar sistemas electroquímicos. Entonces, evaluar esos materiales, por ejemplo, en electrodos, en unas reacciones electroquímicas específicas, sería muy interesante, ¿cierto? Y con la parte, pues, de Ricardo, que trabajamos ambos, pues, en electroquímica, hemos tenido, digamos, algunas líneas muy cercanas, ¿cierto? En el desarrollo, por ejemplo, de dispositivos o de prototipos de reactores electroquímicos, ¿cierto? Para compartir de pronto diseños adecuados, ¿cierto? En esa línea yo creo que nos hemos apoyado bastante en los conocimientos que hemos desarrollado, ¿cierto? Yo creo que ahí hay muchas aplicaciones, como lo decía Ricardo, el tema de escalado, por ejemplo, los prototipos y la aplicación ya real en plantas de tratamiento que requieren el aporte ingenieril. Yo creo que ahí es algo que nosotros podríamos contribuir
no solamente bueno, con el diseño, la simulación del proceso para escalamiento, como también para el desarrollo del escalado, ¿cierto? Sí, yo veo que aquí ya tenemos casi un proyecto montado tanto en ese concepto de soluciones verdes, de ciudades sostenibles, de sistemas sostenibles. Por ejemplo, para el agro, ¿no? La profesora ya mencionaba de un bioinsumo, ¿cierto? Biofertilizante, ¿cierto? Que puede desarrollar para el agro. Nosotros podemos el agua de riego tratarla, ¿sí? De hecho, nosotros patentamos hace poco un sistema electroquímico para tratar aguas que pueden ser usadas para aguas de riego, para agua potable. Y ahí, incluso ese sistema electroquímico que es para comunidades aisladas porque usa paneles solares, ¿sí? Y no usamos ningún reactivo químico, podría con el equipo del profesor del panel solar, desarrollos que ha hecho con celdas fotovoltaicas, pues mejorar esa eficiencia y también tener un sistema más sostenible, ¿no? Entonces ahí podemos tener un proyecto en común, por ejemplo, para un tema de aguas de riego, donde tenemos fertilizantes para el agro, el tratamiento de estas aguas, también usando los paneles solares en concepto pues, de ciudades o de sistemas sostenibles. Pero también más allá de ello, claro, nosotros también como grupo, esa colaboración que siempre es muy valiosa y muy necesaria en temas de escalado, que ya lo hemos mencionado, pero también limitaciones que tenemos y que necesitamos pares en el área de microbiología, porque esos sistemas, la contaminación no solamente es química, también hay microorganismos allí. Entonces, ver si esos sistemas funcionan para eliminar bacterias y sobre todo esas bacterias resistentes, que son multiresistentes, que vemos ahora que ya si uno se enferma con una bacteria y el fármaco no funciona, entonces queremos ver qué pasa con los sistemas, que ya lo empezamos a hacer con grupos de microbiología, para esas bacterias resistentes y para los genes de resistencia, porque si uno elimina la bacteria, ¿sí? Pero queda el gen, otra bacteria puede capturarlo y el problema no para allí. Entonces necesitamos también allí especialistas de tema de bacterias multiresistentes de estos genes para poder complementar y llevar también estos resultados de una manera más certera a soluciones pues, más concretas para la sociedad. Entonces, claro, el tema de salud también, pues, medicina, salud, para poder también temas de toxicología de aguas, ¿sí? Porque uno a veces toma un contaminante y lo convierte en otro. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, cuando yo aplico una reacción química, tengo que saber en qué se convirtió. Y eso que se convirtió, saber si puede ser, nadie me garantiza que sea menos contaminante o más peligroso. Pero ahí necesitamos hacer pruebas también, no solamente identificar quién es, sino también saber sus efectos tóxicos o nocivos. Entonces, grupos que trabajan en el tema de toxicología de aguas, que ahí también aquí en salud pública nos pueden también complementar bastante bien. Ya nos quedó un proyecto para la próxima convocatoria. Acá. Les agradecemos mucho, se nos acaba el tiempo. De nuevo, muchas gracias por su presencia en este espacio. A los profesores, estoy muy agradecida con ustedes por permitirme aprender de ustedes y permitirnos aprender de lo que ustedes están haciendo, y les agradezco en nombre de uno de tantos seres de la naturaleza que ustedes estén aportando a la sostenibilidad de nuestro planeta con su trabajo. Aquí les mostramos nuestros siguientes temas. Para la fecha de hoy hemos hecho el evento que estaba programado para marzo. Tenemos entonces el que sigue, tiene mucho que ver con algo que hablamos hace un momento, y es el diálogo de saberes y el trabajo con las comunidades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles han sido algunas experiencias de cómo lo hacen los investigadores desde diferentes áreas del conocimiento? Esa será nuestra próxima sesión. Luego en mayo tenemos también un evento con diálogo de saberes, hablando de feminidades y masculinidades desde las ciencias. Y finalmente vamos a hablar en el evento de junio sobre inteligencia artificial aplicado al desarrollo de la investigación. De nuevo, muchas gracias por participar en este espacio. Les deseo un buen resto de día. Hasta luego. Gracias.